Bien, Leopoldo, un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Bien, ¿cómo andás? Bien, Tiempo, bienvenido, bienvenido. Bueno, ¿está la corte al horno? Y está muy cerca, sí, de entrar al horno. Sí, ¿no? Porque hace un par de meses se inició, como vos sabés, y lo sabe mucha gente, el proceso de juicio político en la Cámara de Diputados. Que se inició con un gran escepticismo que pretendían imponer los operadores judiciales y mediáticos de la mafia judicial. Dijeron, bueno, no van a estar los diputados de masa, después decían el diputado de tal o cual gobernador tampoco. Presionaron los mismos cortesanos, muy fuerte, ¿no? muy fuerte. Hasta el día de hoy siguen las presiones, son extorsiones mafiosas que siguen hasta el día de hoy, que provienen de esos operadores judiciales y mediáticos. Después decían, bueno, se constituyó la comisión, a pesar de todos estos presagios, decían, no, va a ser un show, un circo. Se llevó adelante un procedimiento con mucha seriedad, se votó la admisibilidad de 14 juicios políticos, porque es importante subrayarlo, porque siempre decía Clarín, el kirchnerismo ataca a la justicia, sí, agrede a la justicia. No, había 14 pedidos de juicio político, algunos de los cuales provenían de asociaciones civiles, otros de la coalición cívica, otros sí efectivamente del presidente y los gobernadores o del Frente de Todos. Y después pasamos a la etapa que ellos no querían llegar, que es lo que se denomina la etapa de pruebas. ¿Por qué no querían llegar ahí? Y bueno, porque vos sabés que lo peor que le podés hacer a la mafia es exhibirla, total, sacarla del anonimato. Desnudarla. Desnudarla, mostrarla a la sociedad. Claro. Y eso es lo que está ocurriendo en esta etapa del juicio político, que es la etapa de elaboración de pruebas, de desarrollo de pruebas. ¿Y qué ha ido ocurriendo? Bueno, el juicio político ahora se ha concentrado en 4 causas. Una, la famosa sentencia del 2 por 1. Otra, la sentencia vinculada al Consejo de la Magistratura. Otra, la sentencia vinculada a la coparticipación. El caso de la obra social y la falta ética de Rosenkrantz por haber intervenido en causas en las que su estudio jurídico había sido parte. ¿En dónde se avanzó más? En el caso del 2 por 1 ya está prácticamente demostrado que la sentencia se negoció. Porque acá lo que hay que tener en claro es lo siguiente. ¿Qué estamos investigando? Estamos investigando no el contenido de las sentencias, sino que esas sentencias dictadas al margen del derecho vigente, además, fueron traficadas, negociadas. Esto es lo grave. ¿Dentro de la propia Corte? Dentro de la propia Corte. ¿Consiguieron el voto de Hayton de Nolasco? Exacto, sí, con participación del gobierno de Macri, que se aseguró, desistiendo del recurso que tenía que hacer para que la doctora Hayton no violara la Constitución, el voto de la doctora Hayton. Por eso lo llevan a Garabano el próximo... Por eso lo traemos a Garabano el próximo martes, que reiniciamos las audiencias que quedaron suspendidas por Semana Santa, etc. Ahí ya estamos prácticamente al borde de probar que hubo una negociación espuria. Ahora ha saltado otro caso que también está haciendo mucho ruido dentro de la propia Corte, porque el juicio político también que ha generado que una Corte que jugaban al truco entre ellos con la Constitución entrara en contradicción. Y ahora hay una guerra de todos contra todos estamos hablando de 4. Bueno, todos contra todos dentro de la Corte. Ha explotado la bolsa de basura adentro de la Corte. ¿Y dónde explotó? Bueno, explotó en el caso de la obra social. Ahora, eso es increíble, porque acá hay un dato importante, Leopoldo. La Corte convalida el juicio a la Corte porque le envía a ustedes información y manda un mail de Maqueda que lo arruina a Maqueda con el tema de la obra social. Bueno, en realidad se arruina Maqueda, porque ese mail Maqueda se incrimina. Porque él le manda un mail intimista al resto de los miembros de la Corte el 30 de agosto del 2021, donde dice, estimados colegas, así empieza el mail. Miren, la verdad es que yo no renuncio porque nadie nunca me designó. Mirá el disparate. O sea, estaba administrando algo sin tener el poder de administrarlos. No había un hecho, una acordada, una resolución que lo hubiera designado. Y a pesar de eso administraba la obra social. Y además dice, bueno, en realidad todo este tiempo yo me di cuenta que ha habido negociados, lobbies,
desfalcos. Claro. ¿No? Dice, Sí, bueno, sí. está hablando de todo ese periodo hasta ese momento. Y además dice, bueno, no pudimos resolver tal problema, tal otro, no se pudo integrar el directorio, no había auditoría de las prestaciones. Bueno, un desastre. El propio Maqueda admite el desfalco. Admite el desfalco a ver, en esa porque nota. hay una información sobre esto. A ver, En Ariel. las últimas horas, el juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, produjo un nuevo informe en el que dice que la obra social del Poder Judicial sigue funcionando de modo irregular, que en el directorio que aún no está integrado aparecen firmando personas que todavía no fueron designadas y que además el informe que se le había pedido al directorio fue presentado fuera de término. Es decir que a las propias incriminaciones que ya se autoestablecía el propio Maqueda, ahora viene Lorenzetti y dice esto sigue funcionando mal, con un directorio que al parecer está integrado por personas elegidas por Rosati, por Rosenkrantz y por el propio Maqueda. Es decir, la guerra del todos contra todos se profundiza. Sí, después de que hubo un larguísimo periodo que la obra social estaba administrada por una sola persona, un señor de apellido Tonón. Que renunció. Que renunció hace 10 días. Claro. Y al que le dijeron, le aceptamos la renuncia, pero queda sujeta a la causa judicial. Exactamente. Ese señor Tonón fue designado por Maqueda y tuvo prácticamente en sus manos el manejo de toda la obra social durante muchísimos años. Ahora la Corte, no ahora, sino en una acordada anterior, amplió el directorio. ¿Qué dice Lorenzetti ahora? Prácticamente acusándolo a Maqueda a través de esa nota. Dice, bueno, pero esta gente que se puso a administrar la obra social, en realidad no respondió a la auditoría que nosotros hicimos en el 2022, no ha respondido a ninguna de las interrogantes. Recuerden ustedes que hay una causa penal que se abrió a raíz de esto, que creo que la tenía el doctor Lijo, me parece. Lijo la tiene la causa. Bueno, en fin, para hacerlo... Que Stornelli pidió, ¿no, Ariel? Que se archivara. Stornelli pidió que se archivara la causa judicial. Bueno, Stornelli siempre está pidiendo algo. Ahora le está pidiendo a Ercolini desesperadamente que lo saque de la causa en la que quedó imputado por su sociedad con... ¿cómo se llama este que está preso? Marcelo D'Alessio. D'Alessio. Lo está presionando Stornelli desesperadamente a Ercolini diciéndole sacame de esta causa, porque él quedó ahí con dos procesos. El proceso por intentar cámara oculta al doctor Ubeira y el proceso por intentar ponerle al ex marido de la mujer algo en el baúl del auto. Sí. Y después está el otro tema también del asesor de Rosati, Silvio Robles, y es la empresa esta que tenían Moró Media, que no tiene nada que ver con vos. No, Moró Media significa Monager Robles. Monager es la subdirectora de esa vocalía de Rosati, donde es director Robles, que algunos dicen que es el quinto miembro oculto de la Corte. ¡Epa! Sí. Bueno, él mismo de alguna manera se muestra así, en la conversación que tiene con Marcelo D'Alessandro hablan del fallo Robles. Le dice, decí que este es el fallo Robles. Sí. Y efectivamente acumuló un poder extraordinario en la Corte. Era la garganta profunda de la Corte, no la única, ya descubrimos la segunda, garganta profunda, de los que adelantaban los fallos a los medios afines o amigos. Vos viste que siempre, una semana antes, 10 días antes, ellos ya sabían, La Nación y Clarín ya sabían cuál iba a ser el fallo de tal o cual tribunal. Bueno, había una garganta profunda. Una de esas gargantas profundas es Robles. Eso está acá. Y además asesor de Juntos por el Cambio, porque le asesoraba desde la Corte lo que tenía que hacer Juntos por el Cambio. Absolutamente. Además, nosotros sospechamos seriamente que esa empresa, Moró Media, ubicada en una oficina en un lugar muy lujoso de Buenos Aires, tenía una activa participación en esto que te llamo el tráfico de influencias. Es decir, en la negociación de sentencias y en el tráfico de influencias. Por eso te digo, estamos avanzando con seriedad. Por supuesto, están haciendo lo imposible porque ese desarrollo del juicio político se frene. Para esto están extorsionando, nos extorsionan personalmente. Bueno, hasta Irade lo vuelven loco. A mí trataron de extorsionarme familiarmente. Sí, inventaron algo de tu hijo. Y ahora aparece una extorsión más genérica. ¿Qué están diciendo ahora? Bueno, cuidado que la Corte puede generar un juicio civil contra el patrimonio de los diputados que los están investigando. Vos viste que hay un caso que la Corte tiene que resolver
que es un caso que lleva Marchi, el secretario administrativo. Que también Marchi que ahí se tira contra los jueces. Recusó a los 4 jueces. Claro. El secretario administrativo de la Corte que viene... Marchi tiene que ir a declarar, ¿no? Sí, por supuesto. Pero fíjate vos el tamaño del lío que tiene la Corte. ¿A dónde se ha llegado? El secretario administrativo, que hace años que es secretario administrativo, recusa a los 4 miembros de la Corte. ¿Por qué los recusa? Porque los 4 miembros tienen que resolver sobre una causa que Marchi tiene contra la doctora Carrió. Y él teme que haya parcialidad de por lo menos 3 de esos miembros de la Corte. De Rosati. Que son los que activamente defiende Carrió en la Comisión de Juicio Político. ¿Y cuál es el fondo de ese fallo? Que Marchi está pidiendo que la doctora Carrió sea condenada, o sea que no se pueda amparar en la inmunidad parlamentaria que tenía en ese momento, porque según él fue imputado falsamente de enriquecimiento ilícito por parte de Carrió. La Cámara Civil le dio la razón a Marchi y el tema está en la Corte. Entonces ahora los que están tratando de extorsionarnos a nosotros dicen, ojo, miren que si la Corte le da la razón a Marchi, también a ustedes pueden ser juzgados en tribunales civiles contra su patrimonio por ofender a la Corte, por agraviar a la Corte. Es una extorsión más. Sí, pero un disparate. Un disparate. Pero un disparate. Porque los jueces naturales de la Corte somos los legisladores. Claro. No hay nada por encima. No es que los jueces naturales somos los legisladores en virtud de la Constitución y el artículo 53 de la Constitución. Total. Entonces se daría el caso de que el acusado termina imputando a los que lo acusan. Es una cosa increíble. Ahora, puede pasar cualquier cosa en este país con este partido judicial. Mirá lo que pasó en la sentencia de Cristina. En el fundamento de la sentencia de Cristina, los 3 jueces ordenaron extraer testimonio para mandar al Colegio de Abogados... A Veraldi. No solo a Veraldi, a Rusconi, a todos los abogados. Todos los abogados, una locura. ¿Y cuál es el fundamento de esa decisión? Dicen, no, usaron términos agraviantes. Y enumeran los términos agraviantes. Dicen, usaron la palabra lofer. ¿Y? La dijo el Papa. Bueno, por eso. Dijeron que esto era una persecución política. Esto destruye definitivamente el ejercicio del derecho a la defensa. Total. Y a la semana siguiente, un camarista, también alineado con el macrismo de casación, hizo lo mismo con el doctor Ubeira y Aldazábal en la causa donde Ubeira y Aldazábal pretenden apartar a la jueza Capuchetti, que no investiga lo que tiene que investigar en el atentado. También lo mandaron al Colegio Público de Abogados. ¿Quién conduce el Colegio Público de Abogados? Cambiemos, que lo ganó hace poco con la lista que encabezaba Gil Lavedra. Gil Lavedra, que tiene pendiente una resolución junto con Rosenkrantz en la Corte para regular honorarios multimillonarios. Vos fijate, todo tiene que ver con todo. Pero todo tiene que ver con todo. Bueno, Leopoldo, muchas gracias. Gracias. Chao. Leopoldo Moró pasó esta noche aquí en Minuto 1.